Ready for play. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 1 de Matchpoint Tennis Podcast. En este día estaremos analizando cómo fue la temporada 2019 de las jugadoras de la WTA que terminaron dentro del top 10 y cuáles son sus expectativas para la siguiente temporada en el año 2020. En este año vimos demasiados cambios en el tope del ranking, fuimos testigos de cómo nuevas promesas escalaron durante toda la temporada hasta posicionarse entre las mejores y ser consideradas para ganar los más grandes torneos. También pudimos ver cómo grandes leyendas y campeonas tuvieron una temporada irregular y llena de lesiones que las terminaron por sacar de los primeros lugares del ranking. Sin más por el momento, damos inicio a nuestro recuento. Empezando con la ya nombrada tenista de la década y actual número 10 del ranking mundial, Serena Williams. Comenzó el año posicionada en el número 16 del ranking. Aunque considero que hacer referencia a Serena como la número 10 del ranking es solamente un tecnicismo, ya que sabemos que es capaz de vencer a cualquier jugadora aun cuando este año cumplió 38 años. Es evidente que Serena ya tiene sus prioridades bien definidas, ya que este año la vimos participar solamente en 8 torneos, ninguno por debajo de la categoría Premier 900, que su equivalente aproximado al ATP sería un Masters 1000. Empezó el año jugando el Abierto de Australia, donde se le notó dominante en las primeras 3 rondas sin ceder un solo set, antes de llegar a la cuarta ronda donde vencería a la número 1 de ese momento, Simona Halep, en lo que fue una dura batalla, donde Serena prevaleció por un marcador de 6-1, 4-6 y 6-4. En los cuartos de final se enfrentó ante la checa Karolina Pliskova, número 8 del ranking en ese momento. El partido empezó y cada una se llevó un set por 6-4, en lo que hasta el momento era un partido bastante cerrado, mayormente dominado por el gran saque de ambas. Empezando el tercer set, vimos cómo Serena empezó a dominar hasta posicionarse 5-1, 40-30. Todo parecía una victoria de rutina para Serena. Sin embargo, Pliskova salvó el match point con un error de Serena y a partir de ese momento vimos cómo todo se empezó a desvanecer. Serena empezó a mostrar quejas en su pie derecho y Pliskova terminó remontando y cerrando el partido con un marcador de 7-5 en el tercer set. En mi opinión, nunca había presenciado una remontada de esa magnitud ante Serena. En los siguientes meses disputó los torneos de Indian Wells, Miami y Roma, en los cuales se retiró después de haber disputado un partido en cada uno, citando lesiones. Su próxima parada fue en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, donde llegó hasta la tercera ronda, perdiendo con la joven promesa Sofía Kenin por un marcador de 6-2 y 7-5. Unas semanas después llegaría su Grand Slam favorito. En Wimbledon, Serena se abrió paso hasta la final, perdiendo solamente 2 sets en el camino y sin enfrentar a ninguna jugadora dentro del top 15. Se esperaba una gran final contra Simona Halep, que buscaba apenas su segunda corona de Grand Slam, mientras que Serena anhelaba su título número 24 y por fin empatar el récord que a la fecha sostiene Margaret Court. La final resultó ser dominio total para la rumana. El récord de Serena se disipó, ya que Simona no le dio ninguna oportunidad de siquiera pensar que podría ganar. Terminó perdiendo por un doble 6-2, en la cual es la derrota más dura de Serena en una final de Grand Slam. Se le iba de las manos nuevamente otra oportunidad de buscar su corona número 24 y perdía su tercera final consecutiva desde su victoria en el Abierto de Australia en el año 2017. Un mes después regresaría en la Rogers Cup en Toronto, donde se dio el tan esperado partido ante Naomi Osaka en instancias de cuartos de final. Esta vez Serena saldría victoriosa con un marcador de 6-3 y 6-4. Serena llegaría a la final, donde se terminaría retirando después de solo 4 juegos ante la local Bianca Andreescu. Este final ponía en duda la participación de Serena en el US Open, que se llevaría a cabo 2 semanas después. Por fin se acercaba la fecha del último Grand Slam del año y tuvimos la noticia de que la rival que iba a enfrentar Serena Williams en primera ronda sería María Sharapova. Se creó mucha expectativa ante este partido, considerando la gran trayectoria de ambas y los partidos que han jugado en instancias de final de torneos de Grand Slam. Serena nuevamente se mostró dominante ante María. No le tomó más de una hora terminar el partido con un doble 6-1. Con este marcador tan aplastante dejó en claro que no tenía ninguna molestia y que iba en busca de su corona número 24 de Grand Slam. Llegaría a la final habiendo perdido solamente un set en segunda ronda y habiendo enfrentado solamente una jugadora dentro del top 10 en semifinales, esto ante Slina Svitolina.
Nuevamente se le presentaba otra oportunidad de igualar a Margaret Court, pero del otro lado de la red tenía a Bianca Andreescu, la joven promesa. El primer set se lo llevó la canadiense por 6-3 y en cuestión de minutos la canadiense se colocó 5-1, 40-30 en el marcador del segundo set. Serena salvó el match point con una derecha paralela ante el segundo saque de Andreescu y pudo nivelar el partido 5-5. En este momento se creía que Serena se metería en la cabeza de Andreescu y terminaría ganando el partido, pero la canadiense mostró resistencia, quebrando a Serena y en su tercer match point cerró el partido 7-5. Después de esta derrota se comentó que Serena solamente jugaría las finales de la WTA en Shenzhen en caso de clasificar. Al final, Belinda Bencic se terminaría llevando el octavo puesto, poniéndole un final a la temporada de Serena. En lo personal, pienso que tendremos una temporada similar para Serena Williams, solamente añadiendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a su calendario. Queda claro que su único enfoque ya solamente es conseguir otro Grand Slam y poder culminar su carrera como la mejor tenista de la historia. Habrá que ver qué resultados obtiene, si por fin iguala y vence el récord de Margaret Court, dudo que veamos a Serena regresar para la temporada 2021. La siguiente jugadora que se presenta en nuestro recuento es la número 9 del mundo, Kiki Bertens. En lo personal, se ha convertido en una de mis jugadoras favoritas de ver. Después de un brillante 2018 donde terminó el año en el puesto número 9, después de haber ganado su título más grande en Cincinnati ante Simona Halep salvando match point, se esperaba bastante de su temporada, e igual con bastante presión de defender tantos puntos del ranking por primera vez en su carrera. En sus primeros torneos alcanzó instancias de semifinales en el torneo Premier de Sydney, donde perdería ante la local Ashley Barty, en un duro partido de a 3 sets. Empezando el Abierto de Australia, su nombre ya era considerado entre las posibles campeonas del torneo. Sin embargo, llegaría solamente a la segunda ronda, donde perdería ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, con un marcador de 3-6, 6-3 y 6-3. Su siguiente gran resultado vendría en San Petersburgo, donde conseguiría su título número 8 de su carrera, tras vencer a la croata Donna Vekic por un marcador de 7-6 y 6-4 en la final. Con este resultado, Bertens dejaba en claro que lo que pasó en el 2018 no fue solamente una coincidencia, y empezaba a respaldar sus resultados. En los próximos meses no vendrían buenos resultados, solo sumaría una instancia de cuartos de final en Doha y una tercera ronda en Indian Wells y Miami, con duras derrotas ante jugadoras como Mertens, Muguruza y Barty nuevamente. Llegaría la tan esperada temporada de arcilla, que es donde ha mostrado sus mejores resultados en los últimos años. Su primer gran resultado vendría en Madrid, donde el año pasado había perdido la final ante Petra Kvitova. Este año iría un paso más allá, llevándose el título venciendo a Simona Halep en la final con un doble 6-4, asimismo obteniendo victorias ante Kvitova y Stephens en el camino. En Roma llegaría hasta semifinales perdiendo contra Johanna Konta en una dura batalla a 3 sets. Después de estos resultados se posicionaba como la tercera favorita para llevarse el torneo de Roland Garros, justo detrás de la defensora del título Simona Halep y Serena Williams. Sin embargo, Bertens se terminaría retirando en su partido de segunda ronda ante Victoria Kuzmova, después de haber jugado solamente 4 juegos del partido, citando una enfermedad estomacal que le impediría continuar. En sus próximas actuaciones, empezando los torneos de pasto, llegaría a la final de Hertogenbosch, en su local Holanda, donde perdería la final ante la estadounidense Alison Risk después de haber tenido 5 match points en el segundo set. Claro está que fue una dolorosa derrota ante su gente. Este sería el resultado más relevante en pasto, ya que perdió fácilmente ante Barbora Strikova en Wimbledon con un marcador de 7-5 y 6-1, donde ya era la cuarta sembrada del torneo. Decidió jugar el torneo de Palermo en arcilla, donde nuevamente perdería en otra final, esta vez ante la Suiza número 82 del ranking en ese momento, Jill Teichmann, con un marcador de 7-6 y 6-2. En los próximos meses vendrían resultados irregulares, donde su mejor actuación fue en el US Open, donde perdería en tercera ronda ante Julia Görges, 6-2 y 6-3. En la gira asiática empezó perdiendo en primera ronda en Zhengzhou y en Osaka, y segunda ronda en Wuhan. En estos momentos necesitaba un buen resultado para poder clasificar a las finales de la WTA en Shenzhen. Su hambre por conseguir ese puesto se vieron reflejados en Beijing, donde llegaría hasta semifinales, perdiendo contra Ashley Barty después de haber tenido un match point en el tiebreak del tercer set.
lo cual le habría casi asegurado su clasificación a Shenzhen. En los próximos torneos necesitaba llevarse el título para poder clasificar. Terminaría perdiendo en cuartos de final en Linz y en Moscú, dando por terminada su oportunidad de clasificar a Shenzhen. Sin embargo, su temporada no había terminado. Jugó el WTA Elite Trophy en Zhuhai, donde llegaría hasta la final, perdiendo contra Aryna Sabalenka, en un partido donde se observó cómo ya el jugar tantos partidos le estaba cobrando factura. Terminando el torneo, fue a Shenzhen, ya que era la primera alternante en caso de que existiera algún retiro de las jugadoras clasificadas. Después de que Naomi Osaka se retirara, Bertens tendría la oportunidad de jugar ante Ashley Barty en la fase de grupos. En esta instancia podría vengar la derrota que sufrió semanas atrás en Beijing, venciendo a la australiana por un marcador de 3-6, 6-3 y 6-4. En su siguiente partido se retiraría ante Belinda Bencic, dando por terminada su temporada. Terminaría el año en el mismo puesto donde empezó, y siendo la segunda jugadora con más partidos ganados, con 55 victorias y 26 derrotas. Yo creo que para el próximo año se esperan grandes cosas para Kiki Bertens. Después de demostrar que fue capaz de controlar la presión y de repetir lo hecho en los 2018, pienso que podría ganar su primer Grand Slam en el siguiente año, demostrando que es una amenaza en cualquier superficie. La siguiente jugadora en nuestro resumen del 2019 es la número 8 del mundo, Belinda Bencic. Esta fue una de las grandes revelaciones del año, ya que después de casi 3 temporadas con resultados irregulares por lesiones, Belinda Bencic pudo retomar el juego que a principios del 2016 la había posicionado dentro del top 10. Empezaría el año en el puesto número 55 del ranking, donde su primer gran resultado llegó en Dubái, donde se llevaría el título apenas el tercero de su carrera, después de vencer a 4 jugadoras dentro del top 10, empezando con Aryna Sabalenka, en donde salvó un match point para llevarse el partido, siguiendo por Simona Halep, Elina Svitolina y finalmente Petra Kvitova en la final, con un marcador de 6-3, 1-6 y 6-2. Después, en Miami, llegaría hasta semifinales, perdiendo contra Angelique Kerber, no sin antes sumar otras 2 victorias entre jugadoras top 10, esta vez ante Naomi Osaka y Karolina Pliskova. Durante la gira de arcilla llegaría a las semifinales de Madrid, donde perdería ante Simona Halep después de haber obtenido su segunda victoria ante Naomi Osaka, número 1 en esos momentos en instancias de cuartos de final. En la gira de Pasto llegaría a la final de Mallorca, donde perdería ante Sofía Kenin después de haber tenido match point en el segundo set y terminando con un marcador de 6-7, 7-6 y 6-4 para la americana. Su mejor resultado vendría en el US Open, donde alcanzó instancias de semifinales, donde perdería con la eventual campeona Bianca Andreescu. Después de este resultado regresaría al top 10 después de casi 3 años. Al igual que Bertens, estaba en busca de clasificarse a las finales de la WTA en Shenzhen por primera vez, lo cual lo conseguiría después de ganar su segundo título del año y cuarto en su carrera en el torneo Premier de Moscú, donde vencería a la local Pavlyuchenkova con un marcador de 3-6, 6-1 y 6-1 en la final. Ya en Shenzhen se clasificaría a las semifinales, después de cerrar la fase de grupos con victorias ante Kiki Bertens y Petra Kvitova, más una derrota ante Ashley Barty. Ya en semifinales terminaría retirándose ante Elina Svitolina con un marcador de 5-7, 6-3 y 4-1, citando una lesión que le impediría continuar. Y con este resultado daría por terminada su temporada. En los demás Grand Slam llegaría a tercera ronda en cada uno de ellos, empezando en el Abierto de Australia, donde perdería contra Petra Kvitova 6-1 y 6-4, en Roland Garros ante Donna Vekic por 6-4 y 6-1, y en Wimbledon ante Alison Risk por un marcador de 4-6, 6-4 y 6-4. Para la próxima temporada será de las favoritas para llevarse su primer Grand Slam, después de haber obtenido tantas victorias ante jugadoras top 10 y haber finalizado en el puesto número 8 del ranking. Considero que la próxima temporada tendrá un calendario un poco más reducido para evitar llegar con tanta fatiga a final de año. La siguiente jugadora es la número 7 del ranking, Petra Kvitova. Siendo una de las jugadoras más constantes de la década, exceptuando el periodo de recuperación de la lesión en su mano izquierda a finales del año 2016, se ha logrado mantener dentro del top 10 7 de los últimos 9 años. Comenzaría el año llevándose el título en el torneo Premier de Sydney, derrotando a la número 2 del ranking en ese momento, Angelique Kerber, en el camino, y en la final a la local Ashley Barty con un marcador de 1-6, 7-5 y 7-6. Su siguiente gran resultado vendría en el Australian Open, donde llegaría a su tercera final de Grand Slam, derrotando a grandes nombres como Bencic, Anisimova y Barty en el camino.
Si ganaba la final, tendría la oportunidad de coronarse por primera vez como la número uno del mundo. Sin embargo, Naomi Osaka se terminaría llevando el trofeo y el título tras vencer a la checa en la mejor final del año con un marcador de 7-6, 5-7 y 6-4. Su siguiente resultado relevante vendría en Dubái, donde perdería nuevamente una final, esta vez ante la suiza Belinda Bencic con un marcador de 6-3, 1-6 y 6-2. El segundo título de la temporada llegaría en Stuttgart, en arcilla, donde se llevaría el título ante la estona Anett Kontaveit con un marcador de 6-3 y 7-6. Este sería el último título para la checa, que después de meses de resultados irregulares, donde sus mejores actuaciones llegarían en Madrid, donde alcanzó los cuartos de final, y en Wuhan, donde llegaría a semifinales. Sin embargo, gracias a los resultados a principios de año, se logró clasificar a las finales de la WTA en Shenzhen por séptima vez en su carrera. Sin embargo, cerraría el año con 3 derrotas en fase de grupos, ante Ashley Barty, Belinda Bencic y Naomi Osaka. Kvitova terminaría la temporada 2019 en el mismo ranking que cuando empezó el año. En los otros Grand Slam no tuvo participaciones relevantes. No jugaría en Roland Garros por una lesión en el antebrazo. En Wimbledon perdería en cuarta ronda ante Johanna Konta con un marcador de 4-6, 6-2 y 6-4. Y en el US Open perdería en segunda ronda ante Andrea Petkovic por un doble 6-4. Para la siguiente temporada pienso que Kvitova va a seguir mostrando grandes resultados, como lo ha venido haciendo durante toda la década. Después de llegar a la final de Australia de este año, va a tener más confianza en sí misma y saber que es capaz todavía de buscar otro título de Grand Slam, a pesar de ya ser considerada como una de las veteranas del Tour. En el puesto número 6 de nuestro listado se encuentra la ucraniana Elina Svitolina. Después de terminar el año 2018 con el título en las finales de la WTA en Singapur y en el puesto número 4 del ranking, se esperaba una gran temporada para la ucraniana. Comenzaría el año llegando a instancias de cuartos de final en el Abierto de Australia, donde perdería contra la eventual campeona Naomi Osaka con un marcador de 6-4 y 6-1. En los siguientes meses llegaría a instancias de semifinales en los torneos de Doha, donde perdería contra Simona Halep, en Dubái, donde cedería ante Belinda Bencic, y en Indian Wells, donde perdería ante la eventual campeona Bianca Andreescu. En Roland Garros perdería en tercera ronda ante Garbiñe Muguruza por un doble 6-3. En Wimbledon se daría un gran resultado, ya que llegaría por primera vez a semifinales de un Grand Slam, cediendo solamente un set en tercera ronda ante la griega Sakkari. Eventualmente perdería ante la campeona Simona Halep con un marcador de 6-1 y 6-3. Durante la gira norteamericana, antes del US Open, su mejor resultado fue en Toronto, donde perdería en cuartos de final ante Sofía Kenin. A pesar de resultados irregulares, en el US Open alcanzaría su segunda semifinal de Grand Slam, después de vencer a jugadoras como Venus Williams, Diana Jastremska, Madison Keys y Johanna Konta en el camino, pero su recorrido se vería detenido por Serena Williams, que la derrotó fácilmente con un marcador de 6-3 y 6-1. Gracias a sus grandes actuaciones en los Grand Slam, se pudo clasificar por tercera vez consecutiva a las finales de la WTA, este año en Shenzhen, en donde era la defensora del título. Empezando el torneo era la que más presión llevaba consigo, ya que era la defensora del título y era la única jugadora que no había ganado algún torneo en el año, ni siquiera había llegado a una final. Sin embargo, su hambre por defender su título fue más grande que los títulos de sus contrincantes. Se clasificó a semifinales después de salir invicta en la fase de grupos con victorias ante Carolina Pliskova, Simona Halep y Sofía Kenin. En semifinales vencería a Belinda Bencic después de que la suiza se retirara en el tercer set, dejando un marcador de 5-7, 6-3 y 4-1. En su primera final en el último torneo del año, perdería ante la número 1 del mundo Ashley Barty por un marcador de 6-4 y 6-3. Después de una temporada difícil donde apenas alcanzó una final y donde por primera vez desde el 2012 no ganaba al menos un título, lo positivo que se puede sacar es que por fin logró meterse en semifinales de Grand Slam en 2 ocasiones y defendió bastante bien el título más grande de su carrera obtenido el año pasado en las finales de la WTA en Singapur. Por lo que podemos esperar que se mantenga constante con los resultados como lo ha hecho en los últimos 3 años y que con la experiencia obtenida este año sea de las principales favoritas en llevarse el título de Grand Slam en el próximo año. Siguiendo con nuestro listado, nos encontramos en el puesto número 5 a la canadiense Bianca Andreescu. Al ser nombrada la recién llegada del año, Bianca Andreescu fue sin duda la revelación del año que nadie se hubiera esperado, ya que tuvo un ascenso tan meteórico y que los resultados de su trabajo llegarían tan rápido para la canadiense. Comenzaría el año en el puesto número 152 del ranking mundial,
En su primer torneo del año en Auckland, llegó a la final después de haber clasificado al cuadro principal y vencer a jugadoras como Venus Williams y Caroline Wozniacki. Es decir, ganó 7 partidos consecutivos antes de perder en la final ante la Alemania Jula Gorges con un marcador de 2-6, 7-5 y 6-1. En el Abierto de Australia tuvo que ganar nuevamente 3 partidos en la clasificación para poder llegar al cuadro principal, en donde perdería en segunda ronda ante Sebastova con un marcador de 6-3, 3-6 y 6-2. El detonante de su temporada llegaría en Indian Wells, que después de los buenos resultados que había alcanzado, el puesto número 60 del ranking, por lo que ya no tuvo que jugar a la clasificación, la canadiense se llevaría el título después de derrotar a jugadoras como Dominika Cibulkova, Garbiñe Muguruza y Elina Svitolina, y finalmente a Angelique Kerber en la final con un marcador de 6-4, 3-6 y 6-4. Ganaría su primer título de la WTA y se colocaría en el puesto número 24. Hasta el momento había escalado más de 120 puestos en menos de 3 meses. En Miami volvería a vencer a Angelique Kerber en tercera ronda, pero se terminaría retirando ante Kontaveit en la siguiente ronda, citando una lesión en el hombro derecho. Andreescu estuvo un poco más de 3 meses fuera de la cancha recuperándose de la lesión. Regresaría hasta Roland Garros, donde se retiraría antes de empezar su partido de segunda ronda ante Sofía Kenin. Se tomaría otros 2 meses de recuperación, perdiéndose participar en Wimbledon y en toda la temporada de pasto. Sin embargo, tuvo un regreso triunfal en Toronto, en su local Canadá, donde sorpresivamente, después de estar tanto tiempo inactiva, se terminaría llevando su segundo título de su carrera, después de vencer en el camino a Eugene Bouchard, Daria Kasatkina, Kiki Bertens, Carolina Pliskova, Sofía Kenin y finalmente a Serena Williams en la final, quien se retiró después de haber disputado solamente 4 juegos del partido. Con este resultado, Bianca se colocaba como una de las grandes amenazas en el US Open. Aunque apenas fuera a hacer su debut en el cuadro principal, entraría al torneo siendo la número 15 del ranking, pero con dudas después de haberse retirado de Cincinnati para prepararse para el último Grand Slam del año. Andreescu se terminaría coronando como la primera jugadora en la era abierta en ganar un torneo de Grand Slam en su debut. En el camino derrotó a jugadoras como Caroline Wozniacki, Elise Mertens y Belinda Bencic, y en la final volviéndose a encontrar ante Serena Williams, a la que derrotó en un dramático final con un marcador de 6-3 y 7-5. Con este resultado, Bianca haría su debut en el top 10 en el ranking número 6 y se clasificaría por primera vez a las finales de la WTA en Shenzhen. En el último torneo del año perdió su primer partido ante Simona Halep en una dura batalla con un marcador de 3-6, 7-6 y 6-3 después de haber tenido match point en el segundo set. En el segundo encuentro se retiraría ante la checa Carolina Pliskova después del primer set, citando una lesión después de haberse torcido la rodilla en el partido. Después de esto no jugaría su siguiente partido ante Elina Svitolina, dando por terminada su temporada 2019. Habiendo jugado solamente 10 torneos en todo el año, en donde se retiraría en 3, podemos esperar una gran temporada para Bianca, ya que tiene demasiados torneos en los cuales no participó y tiene una gran oportunidad de seguir sumando puntos para el ranking. Sin duda tiene lo necesario para convertirse en la siguiente número 1 del mundo. Siguiendo con nuestro listado, nos encontramos en la posición número 4 a la rumana Simona Halep. Sin duda, la jugadora más constante de los últimos 7 años, empezando el año como la número 1 del mundo, Simona tenía una gran temporada por delante. Después de haberse quitado la presión de ganar su primer Grand Slam el año pasado, después de coronarse en Roland Garros, y después de 4 finales alcanzadas, la rumana empezaría el año en la cuarta ronda del Abierto de Australia, después de caer ante Serena Williams en 3 sets con un marcador de 6-1, 4-6 y 6-4. Un mes después alcanzaría su primera final del año, en Doha, donde terminará perdiendo ante la belga Elise Mertens con un marcador de 3-6, 6-4 y 6-3. En los próximos torneos en cancha dura tendría resultados irregulares, siendo las semifinales en Miami su mejor resultado, en donde quedaría ante la checa Carolina Pliskova con un marcador de 7-5 y 6-1. Después de no haber obtenido ningún título en la primera parte del año, comenzaría la gira de arcilla, alcanzando su segunda final en Madrid, en donde obtuvo victorias ante Johanna Konta, Ashley Barty y Belinda Bencic. Terminaría perdiendo ante la holandesa Kiki Bertens, con un marcador de 6-4 y 6-4. A pesar de caer en la primera ronda de Roma, a la semana siguiente, todavía se consideraba a Halep como la favorita para defender su título en Roland Garros.
Sin embargo, su defensa fue detenida por Amanda Anisimova, quien la vencería en cuartos de final con un marcador de 6-2 y 6-4. Con este resultado, Halep caería hasta el puesto número 7 del ranking para iniciar la gira de Pasto. Solamente jugó un torneo de preparación para Wimbledon en Eastbourne, donde perdería en cuartos de final ante Angelique Kerber. Halep llegaba a Wimbledon con bajas expectativas después de los vagos resultados a lo largo del año, pero a pesar de esto, la rumana se terminaría llevando su segundo torneo de Grand Slam después de vencer a la final a Serena Williams, con una dominante actuación, sellando el partido con un doble 6-2. Después de este resultado, las inconsistencias serían presentes una vez más, ya que su mejor actuación en el resto del año fue una instancia de cuartos de final en Toronto. A pesar de todo, se clasificaría a las finales de la WTA por sexto año consecutivo. Cerraría el año con una victoria ante Bianca Andreescu y derrotas ante Elina Svitolina y Karolina Pliskova en la fase de grupos en Shenzhen. Otra temporada más y Simona Halep sigue demostrando que a pesar de tener malos resultados, sigue siendo la jugadora con más constancia dentro del Tour, terminando dentro del top 5 por sexto año consecutivo, y después de ganar Wimbledon su confianza sigue en aumento. No dudaría que el siguiente año sumara una tercera corona de Grand Slam a su carrera. En el puesto número 3 nos encontramos con la japonesa Naomi Osaka. Después de haber terminado la temporada 2018 como la revelación del año, tras haber conseguido su primer torneo de Grand Slam en el US Open, Naomi Osaka empezaría el año en el puesto número 5 del ranking. Con grandes expectativas, Osaka no esperó y dio otro gran golpe al llevarse el Abierto de Australia, después de vencer a Pliskova y Svitolina en el camino, para terminar derrotando a la checa Petra Kvitova por un marcador de 7-6, 5-7 y 6-4 en un partido que es considerado el mejor de toda la temporada, en donde se jugaban de igual manera el número 1 del ranking mundial. Con este resultado, Osaka dejaba en claro que lo sucedido el año pasado no fue un destello y que no se iba a esperar para seguir llevándose los grandes torneos. En la gira de cemento, Osaka tuvo malos resultados, ya que su mejor actuación fue la tercera ronda en Indian Wells, donde defendía su título y donde perdería ante Belinda Bencic por un marcador de 6-3 y 6-1. Durante la gira de arcilla mejoró un poco su rendimiento, pero solo pudo obtener dos instancias de cuartos de final en Roma y Madrid, y cayendo en tercera ronda en Roland Garros ante Siniakova con un marcador de 6-4 y 6-2. La gira de césped no fue nada diferente, ya que cayó en la primera ronda de Wimbledon ante Putintseva con un marcador de 7-6 y 6-2. Durante la gira norteamericana alcanzó nuevamente cuartos de final en Cincinnati y Toronto, y entró al US Open como la número 1 del ranking. Sin embargo, su defensa de títulos se vería detenida una vez más por Belinda Bencic, quien la vencería en la cuarta ronda con un marcador de 7-5 y 6-4. Después de una serie de decepcionantes resultados, después de su título en Australia, Osaka recobró su juego y se llevó su segundo título del año en su natal Japón, en la ciudad de Osaka, en donde venció en la final a Anastasia Pavlyuchenkova con un marcador de 6-2 y 6-3. Este resultado le devolvió la confianza, ya que en 2 semanas se llevaría su tercer título del año en Beijing, en donde tuvo victorias ante Bianca Andreescu y Caroline Wozniacki para alcanzar la final ante el actual número 1 del mundo, Ashley Barty, a quien derrotaría con un marcador de 3-6, 6-3 y 6-2. Con estos resultados se clasificaría a las finales de la WTA por segundo año consecutivo. Sin embargo, su participación sería breve. En su primer encuentro derrotó nuevamente a la checa Petra Kvitova con un marcador de 7-6, 4-6 y 6-4, pero se retiraría antes de comenzar su segundo partido, terminando así su temporada. Después de recuperar su confianza en la gira asiática, Osaka tendrá una gran labor en defender por segunda vez un torneo de Grand Slam a principios del año. Sin embargo, yo creo que podremos esperar bastante de la japonesa. Se pudo mantener el tope del ranking y demostró poder controlar la presión de los resultados obtenidos el año pasado, a pesar de contar con tantas inconsistencias durante la temporada. Casi terminando con nuestro recuento, nos encontramos en el puesto número 2 a la checa Karolina Pliskova. Después de Simona Halep podemos considerar a Pliskova como la segunda jugadora más constante en los últimos 5 años, y esta temporada no sería la excepción. Comenzó el año llevándose el título en Brisbane, donde al vencer a la final a Alessia Surenko con un marcador de 4-6, 7-5 y 6-2. En el Australian Open alcanzaría su tercera instancia de semifinales de Grand Slam, venciendo en el camino a Garbiñe Muguruza y a Serena Williams, contra la cual tuvo la remontada más grande de toda la temporada. Al estar 1-5, 30-40 abajo, supo manejar la presión y terminó por eliminar a Serena Williams en cuartos de final. En semifinales caería ante la eventual campeona
Naomi Osaka con un marcador de 6-2, 4-6 y 6-4. Durante la gira de cemento llegó a su segunda final del año en Miami, donde perdería ante el actual número 1 del mundo, Ashley Barty, con un marcador de 7-6 y 6-3. En la gira de arcilla, superficie que no se acomoda mucho al juego de Pliskova, nuevamente demostró que le está empezando a dominar. Después de llegar a las semifinales de Roland Garros en el 2017, su tercer título sobre polvo de ladrillo llegaría en Roma, en donde venció a Johanna Konta en la final con un marcador de 6-3 y 6-4. Con este resultado se colocaría en el puesto número 2 del ranking mundial y como una gran amenaza para Roland Garros. Sin embargo, cedería ante Petra Martic en tercera ronda con un doble 6-3. En la gira de Pasto llegaría a su tercer título de la temporada en Eastbourne, en donde vencería a Angelique Kerber en la final con un marcador de 6-1 y 6-4. Llegaría a Wimbledon con la confianza de haber obtenido su título en Eastbourne y como la número 3 del mundo. Sin embargo, caería en la cuarta ronda ante la checa Karolina Mukova, después de una gran batalla que terminaría con un marcador de 4-6, 7-5 y 13-11 en el tercer set. En la gira por Norteamérica alcanzaría instancias de cuartos de final en Toronto y Cincinnati. Entraría al US Open como la número 3 del mundo y con ganas de ir un paso más de lo logrado en el 2016, cuando llegó a la final. Pero sería Johanna Konta la responsable de eliminarla en cuarta ronda con un resultado de 6-7, 6-3 y 7-5. A pesar de la decepción de perder dos partidos tan cerrados en los últimos dos Grand Slams del año, el cuarto título llegaría empezando la gira asiática. En el torneo inaugural de Shenzhou, en donde vencería a Petra Martic en la final con un marcador de 6-3 y 6-2. Gracias a los 4 títulos obtenidos, se clasificó por cuarto año consecutivo a las finales de la WTA. Se clasificaría a las semifinales con victorias ante Simona Halep y Bianca Andreescu y una derrota ante Linus Svitolina. En semifinales caería ante la eventual campeona y número 1 del ranking, Ashley Barty. Nuevamente Pliskova vuelve a tener un año constante, en donde ganó al menos un título en cada superficie, demostrando que es una amenaza en cualquier instancia. Al terminar por primera vez el año como número 2 del ranking y por cuarta vez dentro del top 10, nos da una razón más para esperar que su primer Grand Slam llegará pronto. Yo la consideraría como la mejor jugadora del momento sin haber tenido algún torneo de Grand Slam en su carrera. Y bueno, por fin llegamos al final de este recuento. En el puesto número 1 tenemos a la australiana Ashley Barty. Después de regresar al tenis profesional en el año 2016, Ashley Barty comenzó la temporada 2019 en el puesto número 15 del ranking, después de terminar el año 2018 ganando el Elite Trophy en Zhuhai, y los resultados no iban a esperar para llegar, ya que en su primer torneo alcanzó la final de Sydney, donde tendría victorias ante Jelena Ostapenko, Simona Halep y Kiki Bertens, pero donde terminaría perdiendo ante Petra Kvitova con un marcador de 1-6, 7-5 y 7-6 en una dura batalla que le impidió ganar su primer título en Australia, pero lo cual le daría la confianza para lograr unas semanas más tarde su mejor actuación en un Grand Slam hasta el momento. Llegaría a instancias de cuartos de final después de vencer a María Sharapova en un dramático partido por 4-6, 6-1 y 6-4 para después quedar nuevamente ante Petra Kvitova en cuartos de final con un marcador de 6-1 y 6-4. Los grandes resultados seguirían llegando, ya que en Miami conseguiría su primer título del año, tras tener victorias ante Kiki Bertens, Petra Kvitova y Karolina Pliskova en la final, ganándole con un marcador de 7-6 y 6-3. Con este resultado, Barty haría su debut en el top 10, ocupando el número 9 del ranking. En la gira de arcilla se presentaría el momento que definió la temporada de Barty. Entrando a Roland Garros como la número 8 del mundo, obtuvo su primer torneo de Grand Slam sin haber enfrentado a ninguna jugadora dentro del top 10. En la final se enfrentó al entonces número 38 del ranking, Marketa Vondrousova, la cual ha sido la final menos esperada desde que Roberta Vinci y Flavia Pennetta se disputaran la final del US Open en 2015. Con este resultado, Barty saltaría hasta el número 2 del ranking mundial, solo por detrás de Naomi Osaka, y no se iba a esperar para seguir escalando, ya que en el siguiente torneo, después de Roland Garros, en Birmingham, Barty levantó su tercer título de la temporada tras vencer a Julia Gorges en la final con un marcador de 6-3 y 7-5, y convirtiéndose así en la nueva número 1 del ranking mundial. Entraría por primera vez a Wimbledon siendo la sembrada número 1, a pesar de las expectativas, terminaría cayendo en la cuarta ronda ante la americana Alison Risk con un marcador de 3-6, 6-2 y 6-3. En la gira norteamericana alcanzaría las semifinales en Cincinnati y llegaría al US Open como la número 2 del ranking en busca de su segunda corona de Grand Slam, pero perdería sorpresivamente en cuarta ronda ante la china Qian Wang con un marcador de 6-2 y 6-4.
Durante la gira asiática siguieron los grandes resultados, alcanzó las semifinales en Wuhan y la final en Beijing, donde cayó ante Naomi Osaka con un marcador de 3-6, 6-2 y 6-2. Para terminar el año, Ashley Barty se clasificó por primera vez a las finales de la WTA. Se clasificaría a las semifinales con victorias ante Petra Kvitova y Belinda Bencic y una derrota ante la alternante Kiki Bertens. Ya en semifinales venció a la checa Carolina Pliskova con un marcador de 4-6, 6-2 y 6-3, llegando a su sexta final de la temporada. En la final se encontraría con la campeona defensora, Elina Svitolina, a la cual vencería con un marcador de 6-4 y 6-3. Definitivamente, Ashley Barty termina el año como la número uno del ranking al demostrar su constancia durante toda la temporada, llevándose títulos en todas las superficies y demostrando que pertenece dentro de las mejores. Tendrá un gran reto en la próxima temporada, ya que será la favorita para llevarse el título en casa en Australia. Veremos cómo maneja la presión de recrear y mejorar lo obtenido esta temporada. Y bueno, con eso terminamos nuestro primer episodio. Espero lo hayan disfrutado de escuchar tanto como yo lo hice al escribirlo. Si les gustó, no duden en compartirlo con otros fans del tenis. Me pueden encontrar en Twitter como @mptenispodcast y en Instagram de la misma manera. Ahí estaré compartiendo noticias en tiempo real y así como los resultados una vez que comience la temporada 2020. Nos vemos en el próximo episodio.